profe, mi nombre es Jerónimo Arana del grado décimo A. El día de hoy vengo a hacerle mi discurso o mi aprendizaje acerca de los acerca de los temas del primer periodo, bueno, primer trimestre, mejor dicho. De antemano, pedirle disculpas porque el único espejo que yo tengo en mi casa para grabar es el de mi baño. Y pues voy a explicarle como un poquito cómo yo voy a hacer, para después no tener que explicar también para competencias. Y yo voy a grabar los videos. Acá tengo la cronología. Acá están temas de las dos materias, tanto de competencias como de sociales. Y acá yo marqué los temas importantes de sociales y después marcaré los de competencias. Ahora el punto es que yo tengo cuatro temas, cuatro acontecimientos que son como los más importantes, pero igualmente también voy a hablar de dos o tres más acontecimientos importantes para la historia, que tengo en la cronología. Pero intentaré basarme principalmente o intentaré explicar principalmente cuatro que vendrían siendo la Revolución Industrial, que es de la primera que voy a hablar siguiendo la cronología. La segunda sería la Primera Guerra Mundial. Y el tercero sería la Segunda Guerra Mundial. Y el cuarto sería la creación de la ONU, que es como una consecuencia, por decirlo así, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos con el primer tema. Acá tengo subrayado y voy a ponerlo acá atrás, como se puede, para que se pueda ver que no estoy haciendo plagio ni nada de eso, y pues voy a dejar la cámara así para que pueda ver bien. Bueno, primero que todo, la Revolución Industrial comenzó en el año 1760 en Inglaterra más que todo, y después se fue ampliando poco a poco. Pasó por Inglaterra, pasó por Francia y luego se fue expandiendo así por toda Europa, después América, etcétera. La revolución industrial consistió básicamente en pasar la economía de la parte agraria a la industrial, es decir, comenzar a usar más fábricas y más producción a partir de maquinaria que por trabajo manual. Es decir, los trabajadores pasaron de sectores rurales a sectores urbanos. Eso fue básicamente la revolución industrial. Así como actual existen los campesinos y existen los empresarios. Es básicamente algo así lo que pasó en una época anterior, en el siglo XVIII pasó. Nos dejó grandes consecuencias, nos dejó pues consecuencias positivas, como lo fue la máquina a vapor, a pesar de su contaminación, obviamente. Hay que decir que es muy funcional, por ejemplo, para la creación del ferrocarril. Gracias a esto se puede hacer la creación del carro en un futuro. También la creación de muchos barcos son gracias a la máquina a vapor. También la mejora en la economía. También gracias a la revolución industrial aumentó el periodo de vida, gracias al hallazgo de muchas vacunas contra enfermedades que hacían que el hombre no durara mucho tiempo, alrededor de 50 años, y la esperanza de vida aumentó a unos 70 años más o menos. Eso es básicamente la revolución industrial, un periodo de tiempo que avanzamos económica, socialmente. También puede decirse la parte social, porque por decirlo así, se pronunciaron más las estratificaciones al haber más líderes, más jefes de industrias y todo eso. Y fue algo que marcó mucho en la actualidad por tanta maquinaria. Entonces, acá ya terminé la revolución industrial. Ahora vamos con el siguiente tema, es decir, voy a llevarme otra hoja para tenerla acá. Que la segunda hoja sería la Primera Guerra Mundial, ¿no? El segundo tema importante. Pues acá lo tengo otra vez, voy a ponerlo detrás mío, como se puede ver. El segundo tema importante es la Primera Guerra Mundial, que comenzó con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría, que fue asesinado por unos mafiosos de origen de Serbia. La respuesta a este asesinato fue un ataque de Austria-Hungría, o pues una declaración de guerra de Austria-Hungría, mejor dicho, a Serbia,
Y pues obviamente ya se sabe, sus amiguitos, sus colegas, Alemania e Italia fueron a apoyar a Austria-Hungría. Al final se crearon dos bandos, la Triple Alianza y Triple Entente. La Triple Alianza fue conformada por el Imperio Austrohúngaro, por los alemanes y por Italia, que como ya sabemos terminó siendo un aliado muy roto, sinceramente, en dos oportunidades. Luego está la Triple Entente, que fue conformada por los franceses, ingleses, en ambos casos literalmente estadounidenses e ingleses en general, y los rusos, que podría decirse que después, no en esta guerra, sino en un futuro, fueron la clave. Eh, la Primera Guerra Mundial comenzó con, o mejor dicho, terminó con la desintegración del Imperio Austrohúngaro, con una humillación para Alemania y, como ya había dicho, con lo roto que era Italia, que terminó en la Triple Entente, y que eso fue lo que terminó de hundir al imperio, sí, a la Triple Alianza, mejor dicho. Eh, Alemania, digamos que era el país de la Triple Alianza que más había resistido, de hecho era la que más había conquistado, pero en el momento que comenzaron a intentar bloquear económicamente a Inglaterra por los barcos que llegaban de Estados Unidos, fue cuando se ganaron otro enemigo, es decir, la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, y ahí fue básicamente cuando Alemania llegó a su fin. Digamos que Alemania había logrado muchas cosas, también había logrado llevarse una parte de Rusia, había logrado llevarse una parte de Francia, había logrado de alguna manera bloquear Inglaterra por cierto tiempo y había logrado conquistar algunos países a su alrededor, Polonia, Bélgica, Holanda, etcétera. Pero al final terminó con las consecuencias que ya sabemos, como que tuvieron que pagar una alta deuda, tuvieron que pagar por todos los daños. Y ahora vamos con el segundo tema. El segundo tema fue... El tercer tema, perdón, es la Segunda Guerra Mundial, acá la tengo, que se comenzó en 1939, acá la tengo, y básicamente comenzó por el nazismo. Adolf Hitler, perdón, que fue su dictador, por decirlo así, su comandante, el portavoz del nazismo, decía que ellos vivían en una gran humillación y pues que necesitaban obviamente salir de ahí. Y no era justo el trato que tenían a ellos vivían en una condición muy pobre, una inflación muy alta, ellos han tenido la mayor inflación que se ha visto en la historia, eh, y por eso declaró la guerra. Comenzó con un supuesto tratado de paz o fuego amigo, perdón, fuego amigo no, sino no pronunciación al fuego con Rusia, pero como ya sabemos terminó traicionándolos y ese fue el gran error de Hitler, traicionar a Rusia, a la Unión Soviética. Eh, Logró avanzar, Rusia logró avanzar, recordemos perdón, Alemania logró avanzar, recordemos que Alemania comenzó con Mussolini, Japón y pues los nazis, o sea, es decir, Alemania, y con una paz, supuesta paz con Rusia. Listo. Italia otra vez no pudo, se cambió de bando. Alemania logró conquistar varios terrenos, ya tenía toda Francia. De hecho, hay unas fotos icónicas con Hitler en la Torre Eiffel. Pero el error otra vez estuvo en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Ya sabemos que Alemania, los nazis, traicionaron la paz con la Unión Soviética y él los terminó matando el frío. Tanta arma para que al final los matara el frío es algo curioso. Luego, Japón, al atacar la mayor base militar en Estados Unidos, es decir, Pearl Harbor, se llevó una gran consecuencia, que fueron las dos bombas atómicas que ya son icónicas también en la actualidad, ya todo el mundo la conoce, y de hecho
Alemania hasta ahora está terminando de pagar la deuda. En 2010 la terminó de pagar, de hecho. La deuda por todos los daños provocados. Se pusieron países muy pequeños para que fuera más difícil en un futuro que Alemania otra vez quisiera organizar una guerra, Yugoslavia, Países Bajos, etcétera, para que fuera más difícil conquistarlos. Y se creó el cuarto tema base, la ONU. La ONU, como acá la tengo, es una consecuencia de de la segunda, bueno, de ambas guerras mundiales realmente, pero principalmente la segunda, y fue creada en 1945, es decir, apenas terminó la guerra. La ONU es básicamente la organización más grande del mundo que procura por la paz y el bienestar de todos los países para que todos puedan ganar justamente, etcétera, etcétera. Pero una pregunta que nos deja es, ¿por qué Italia volvió a atacar? El fascismo creado por Mussolini y porque ellos no estaban conformes con lo que le habían dejado en las guerras. Ahora voy a mencionar unos temas que no son tan importantes, pero realmente son temas que, pues, obviamente importan. No son tan importantes y no pegaron tanto como los otros, pero sí importan. Tenemos las 13 colonias, también tenemos el periodo entre guerras, también tenemos la Gran Depresión y en anexos, como ya he dicho desde un principio, tenemos el Brexit. Listo, ahora voy a explicar todo acá desde el baño y ya no tengo nada en la mano. Primero que todo ha hecho las 13 colonias, que fue en 1766 y fue básicamente la independencia de Estados Unidos a Inglaterra y pues la consecuencia ya sabemos todos que ahora es la potencia más importante del mundo. Luego tenemos, ¿qué era lo otro que había dicho? El periodo entre guerras, ¿no? Sí, el periodo entre guerras, que fueron varios acontecimientos que ocurrieron después de la Primera Guerra Mundial y pues hasta iniciar la Segunda, que fue como los felices años 20, que fue una época de luz, de ocio en Estados Unidos, porque los inversores pudieron ganar todo lo que se invertía en la bolsa y entonces todo el mundo comenzó a invertir en la bolsa, pero después llegó la Gran Depresión, el crack del 29, que terminó básicamente en la caída de la bolsa. Todos quisieron vender sus ganancias, todos querían vender sus ingresos y al final devaluó todo y pues terminaron sufriendo una gran crisis económica. Luego tenía el Brexit, sí, el Brexit era lo último. Y el Brexit es básicamente la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, es decir, Britain Exit, como lo dice. Eso provocó una... perdón, eso fue eso ocurrió este año, 2020, ni siquiera he dicho la fecha, no sé por qué me confundí. Y conllevó a varios problemas económicos en todo, en el resto de la Unión Europea y pues la salida fue básicamente porque no estaba a gusto el Reino Unido, ya que tenía que pagar tantos gastos, tenía que ayudar a todos los países, digamos que de alguna manera le servía más. Entonces, muchas gracias, este es todo el video de sociales, la verdad es que sí me demoró 14 minutos porque digamos que sí aprendí y porque me merezco un 40, ¿no, profe? Gracias. Ahora ya voy con el video de competencias. Competencias ciudadanas. Ahorita me queda poquito tiempo, entonces voy a intentar ser lo más rápido posible. Otra vez esta vez no voy a explicar primero los temas bases, sino que voy a explicar todos los temas que pueda de una. Entonces vamos a comenzar con el capitalismo de su respectivo padre John Locke. El capitalismo comenzó en 1776, pues no tanto que comenzó en 1776, sino que en 1776 se brindó la idea acá tengo la hoja, perdón, la idea de la acumulación de riquezas gracias a la publicación de John Locke. Ya conocemos que es el padre del capitalismo y es el que apoya la idea de que las personas trabajan por sus cosas, es decir, su trabajo se ve reflejado en sus bienes, en sus propiedades y que todo el mundo tiene el derecho a que le respeten su ajeno y que el gobierno no interceda. Entonces fue creado en 1776, perdón, no me salió el número. Y ya, eso. Ahora vamos con el segundo tema más importante, pues vamos a hacer una mini conclusión, por decirlo así, del capitalismo. Acá estoy.
Eh, la mini conclusión podría decirse que es que las propiedades privadas existen, es decir, tú ganas lo que tú trabajaste y tú tienes lo que tú ganaste, así de simple. Y tienes derecho a una propiedad privada, tienes derecho a tener lo que tú quieras, a lo que tú conseguiste, y nadie tiene el derecho de decirte que no, básicamente es eso. Obviamente no puedes intervenir en los bienes de otra persona o de otro capitalista, por decirlo así. Ahora vamos con un segundo tema. Bueno, son como dos maneras de ver la historia, que son el materialismo histórico y el positivismo. Acá los tenemos. El materialismo histórico comenzó en 1859, acá está, y podría decirse que eh, ellos hablan más que todo de... Uy, qué pena. Ellos hablan más que todo de un enfoque materialista, es decir, ellos meten ganancias en la historia, no sé cómo explicarlo más correctamente, pero ellos están muy ligados al marxismo, ellos, por decirlo así, intentan ver más que todo las ganancias a lo largo de la historia, es decir, en un pasado, si hacemos esto, ganamos esto, si intentamos esto, ganamos esto, y así a lo largo, o sea, según la historia, según todo lo que ha pasado. Ahora tenemos acá el positivismo, también está acá en 1890. El positivismo es básicamente, o podría decirse que es la manera de ver la historia de una manera positiva, es decir, si hacemos esto, nos va a ir bien, haciendo esto nos fue bien, entonces deberíamos repetirlo, o básicamente es prometer la ciudad soñada, es eso el positivismo, pero mirado de una forma de historia, es decir, miedo al pasado. Si nos enfocamos con esta idea, vamos a lograr esto y vamos a poder ser un país más estable, por decirlo así, económicamente, socialmente, etcétera. Listo, ahora vamos para el siguiente tema. Ya vamos para el siglo XX, es decir, vamos al Fordismo, que fue creado después de la Primera Guerra Mundial. El Fordismo, acá tengo, el Fordismo fue creado en 1934, que apenas se me olvidó la fecha, y fue creado en Estados Unidos, fue un sistema de producción creado en Estados Unidos, que de alguna manera violaba los derechos humanos en el sentido de que ellos tenían mucha producción, es decir, tenían una producción extensa y las condiciones laborales no eran las mejores. Y pues las personas que trabajaban bajo este régimen necesitaban, por decirlo así, más ganancias por tanta producción. A pesar de que las ganancias eran mejor que en un futuro el toyotismo, ellos trabajaban de manera exhausta y pues necesitaban, por decirlo así, más ganancias, pero las piezas que producían eran de calidad. Es decir, ellos se empeñaban en para qué hacer todo. Perdón, no eran de calidad. Se me corrieron las tuercas, así como se enfocarían las tuercas en una sola tuerca del toyotismo, qué pena. Eh, Ellos trabajaban con gran producción, pero con poca calidad, es decir, trabajaban varias piezas y no se enfocaban en una sola cosa. Listo, vamos para el siguiente. Ah, qué pena, el siguiente estaba acá. Se me olvidó. Era ese keynesianismo. El keynesianismo fue después de la época del Fordismo, pues fueron 2 años después, que también es una manera de complemento, es decir, es la famosa oferta y demanda. Fue del año 1936 y básicamente habla de que si hay una demanda, hay una oferta. Ya, es eso. Es decir, hay que establecer, hay que estimular la demanda para la oferta y viceversa. Hay que estimular la oferta para que la demanda sea mayor. Es decir, la demanda sería el pueblo o los clientes o las personas que compran y la oferta sería la forma en la que vendemos nuestro producto. Se llama keynesianismo por su creador. Perdón, acá está el nombre, acá lo señalo. John Maynard Keynes. Ahora, digamos que se sigue usando
este método de venta, por decirlo así, al momento de las promociones, es decir, estimulamos las ofertas para que la demanda caiga. Y hay un momento en el que se puede hallar un equilibrio que es cuando la demanda ya no baja ni sube, o sea, solamente sube, mejor dicho, y siempre está ahí, es decir, no tenemos la oportunidad de antes subir nuestros precios, aumentar nuestra oferta. Y también está la pegajosidad, es decir, cuando la demanda cae tan bajo que nuestra oferta también tiene que hacer lo mismo, porque si no entramos en quiebra, porque la idea es vender nuestro producto, ¿no? Ahora sigamos con el siguiente tema, que es el toyotismo. Acá lo tengo. Tenemos el toyotismo y el socialismo. El toyotismo, primero que todo, fue como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y fue un sistema de producción implantado por Japón para combatir el famoso Fordismo. Hay una diferencia entre el Fordismo y el toyotismo, es que el Fordismo se enfoca en la cantidad y no en la calidad, mientras que el toyotismo es al revés, es calidad y no cantidad. Eso sí hay que decir que ellos tenían menos ganas, o sea, los empleados que empleaban bajo el toyotismo, es decir, esta metodología de Japón, ellos ganaban menos, los ingresos eran menores, pero era mejor la calidad. Es decir, ellos no se enfocaban en mil cosas, sino que se enfocaban en una cosa, así como dicen, es más peligroso practicar 1000 veces una jugada que practicar una vez 1000 jugadas. Es básicamente el mejor dicho con el que se puede describir el toyotismo. El siguiente sería el socialismo, que es de 1996, y el socialismo es algo similar al comunismo, que el comunismo básicamente, al igual que el socialismo, es la pérdida de la estratificación y básicamente es el aporte del gobierno, y como todos trabajan para el gobierno sin entes privados, ni bienes privados, ni nada de eso. Ahora vamos para el último tema, y el último tema es un sistema de gobierno. Se llama monarquía parlamentaria. También están anexos. Yo no había explicado en el video anterior por qué son anexos. Anexos porque no es una fecha exacta o no fue un tema que profundizamos demasiado. Entonces por eso es que tengo anexos. Acá en anexos tengo el Brexit, el liberalismo, la OMS, la monarquía parlamentaria y la república parlamentaria. En este caso voy a hablar de la monarquía parlamentaria, que digamos que están anexos porque no le encontré una fecha exacta de creación. Pero es básicamente la abolición del rey. El rey sigue reinando, pero existen más... Perdón, tengo que leer un segundito la palabra. Pero existe un jefe de Estado. Esa era la palabra que estaba buscando, perdón. Acá está jefe de Estado, que tocaba señalar. Y el jefe de Estado es el que manda, es decir, algo así como un presidente. A pesar de que el rey reina, no gobierna. En palabras dichas por Adolf Thiers. Básicamente eso es nuestra monarquía parlamentaria, el hecho de haber un rey que reina pero no gobierna, y para eso está un jefe de Estado que sí gobierna el país como es. Muchas gracias, entonces eso es todo. Ahí está mi video de competencias y sociales y espero que haya estado bien. Gracias. Ahora voy a responder las preguntas. La primera pregunta de sociales sería: ¿cómo podríamos conllevar la cuarentena según lo estudiado? Pues podría decirse que, visto a los virus o a la revolución industrial, que gracias a las vacunas y todo eso y al aumento de la esperanza de vida, podríamos deducir que en un futuro pues se podría hallar una cura, y lo importante es esperar. La cuarentena también ya se había creado en la peste negra, que ahí fue de hecho cuando se creó en Italia, que se le dio el nombre a cuarentena o cuarentona, no me acuerdo bien cómo se dice en italiano, pero fue cuando los barcos que provenían del exterior se les dejaba 40 días afuera. Eso me lo sé porque me di un video de la peste negra no hace mucho, y se les dejaba 40 días en el mar. Obviamente no se les dejaba morir, se les daba comida, pero no se les dejaba el contacto con personas. Esto para evitar la mayor propagación de la peste negra, porque pues como ya sabemos, eso fue un virus que mató del 3% de Europa, del mundo, perdón. Listo, entonces esa fue la primera pregunta. La cuarentena la debemos sobrellevar quedándonos en casa
¿Por qué? Porque ya sabemos que lo más probable es que se encuentre una posible cura, así como pasó en la peste negra, que tardó, pero se logró. E igualmente también, así como la revolución industrial pudo hallar más vacunas. Muchas gracias. Ahora vamos con la otra pregunta, con la pregunta ahora de competencias. Ya hice el video y pues ya asocié los temas. Y ahora vamos con la otra pregunta, que era las implicaciones morales que conllevaba tener los modelos de Keynes, o sea, el keynesianismo y el modelo económico neoliberal. Podría decirse que lo moral podría irse más que todo en la estratificación, en que el que tiene vende y el que no tiene pues se va para el piso en la parte social, en la parte económica, en todo. ¿Por qué? Porque depende más que todo de las familias, depende más que todo de la producción, y pues el que no trabaja se va para... no es tanto el que no trabaja, sino el que no tiene las mismas oportunidades, porque digamos que no está tan mal merecido que el que no trabaja se vaya para abajo en cuestión económica y social, pero el que no tiene las mismas oportunidades que otra persona sí sería algo injusto. Esa sería la parte antimoral que puede tener el neoliberalismo y el keynesianismo, ya que se tanto oferta y demanda y tanto que puedes comerciar con casi quien quieras. Obviamente que el gobierno te exige un poquito, te pide que pares un poquito, pero pero aún así se tienen muchos entes privados, es decir, apoya el capitalismo. La parte antimoral sería el estar bien visto la pobreza. Básicamente esa es la parte moral, según yo. Pero ahora la pregunta también podría ser, ¿cuánto, este trabajo, cuánto se merece? Emily, ¿cuánto merecemos de nota? Um, Un 40, ¿cierto? 40. Eso, creo que un 40.